Bueno, buenos días a todos, a aquellos que venís por primera vez y no os hemos felicitado el año desde aquí, pues desearos un feliz año 2023 y que el Señor os colme de verdad de bendiciones. Este año vamos a estudiar la primera carta del apóstol Juan y me ha tocado compartir con vosotros estos primeros 4 versículos que habéis escuchado anteriormente. Y si conocéis un poco la Biblia, os suena esto un poco también a lo que el apóstol Pedro en su segunda carta escribía. Dice así en segunda de Pedro 1, 16, 18. Cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos siguiendo fábulas artificiosas, sino como testigos oculares de su majestad. Y a veces me hago esta pregunta, ¿no? ¿Por qué esa necesidad de Juan y los apóstoles y los discípulos de enfatizar la realidad histórica de Jesús? Su vida, sus milagros, sus actos, su muerte y resurrección. ¿Me oís mejor ahora? Bueno, perdón por aquellos que ya están un poquito tocaditos del oído, yo también estoy un poco. ¿Por qué? Parece como si estuvieran contemplando lo que sucedería más tarde, ¿no? Que tarde o temprano estas verdades tan sólidas, afianzadas en la historia, poco a poco se empezarían a contemplar como mitos, leyendas, y que en el fondo poco importaba si esos hechos históricos eran reales, sino que lo que importaba era el mensaje que se anunciaba. Y hace unos años se hizo una encuesta en Gran Bretaña que reveló que la mayoría de la gente en ese país consideraba que Jesús no fue un personaje histórico real, sino más bien un personaje mítico. Y me sorprende, ¿no? Me sorprende en un país como Inglaterra tan ilustrado, fuente de tantos creyentes que han sido enviados a otros lugares para compartir el Evangelio, patria de John Wesley, de John Stott, de C.S. Lewis, de Chesterton, que supongo que cuando escucharían esta encuesta, ellos que están en el cielo se quedarían con los ojos en blanco ante esas declaraciones. No sé si nosotros, si nos hicieran una encuesta en nuestro país, las cosas iban a ir mejor. Así que no nos sintamos mejores que los británicos. ¿Por qué? Nos podemos preguntar. ¿Por qué la importancia de que Jesús fue una persona histórica y real? Porque si no es así, la verdad del cristianismo cae totalmente. Para nosotros, Jesús no fue un personaje de leyenda, no fue un personaje mítico inventado por los apóstoles. Fue alguien real, vivo, que estuvo en la historia entre los hombres y quedó registrada su vida en los evangelios, en la Biblia. Y esta verdad es un punto central para nuestra fe, es un punto central del cristianismo. Quizás existen otros sistemas espirituales que involucran de alguna manera un lenguaje mítico en sus escrituras, como si fueran leyendas, y que pueden decir verdades espirituales. No digo que no. Y no creo que quizás haya malo en ello, ¿no? Nos pueden gustar más o menos los mitos y las leyendas que llevan consigo estas verdades. Y también la poesía expresa conocimientos espirituales profundos que a veces es difícil expresar en prosa, ¿no? Pero el cristianismo no es eso. El cristianismo depende de esa realidad histórica, de esa manifestación histórica de Jesús de Nazaret hace casi 2000 años. La historia, sí que es cierto, no es una ciencia exacta. Es decir, yo no puedo reproducir en laboratorio los hechos históricos. ¿Lo habéis intentado alguna vez? No lo intentéis, no perdáis el tiempo porque no lo vais a conseguir. Pero si yo fuera un físico
o un químico sí que podría realizar experimentos que otros compañeros también pueden realizar y llegar a los mismos resultados, ¿no? Pero la historia no funciona de esta manera. Existe siempre un grado de incertidumbre cuando hablamos de historia, porque no podemos presentarla y decirle a uno, mira, aquí la historia y aquí estás tú, pues ves, esto es lo que pasó. No funcionan así las cosas, ¿no? Y este hecho ha conducido a algunos cristianos, tanto de tradición protestante como de tradición católica a lo largo de los siglos, a decir, bueno, coloquemos la historia entre paréntesis. No nos enfoquemos tanto en el hecho histórico como en las grandes verdades espirituales que encierra y que son expresadas en estos textos cristianos. Pero es que estos textos que fundan nuestra fe, que fundan el cristianismo, no permiten ese camino de interpretación, no permiten esa vía de interpretación. No permiten porque el cristianismo podría degenerar realmente en un sistema meramente mítico que no lo es. Y los primeros cristianos estaban vivamente interesados en la historia. Estaban convencidos de que algo había ocurrido, algo que para ellos les era difícil explicar, pero esa persona de Jesús los había zarandeado de tal manera que había roto todos sus esquemas. Algo irrumpió, algo sucedió en la historia que rompió los esquemas de aquellas personas que convivieron con él. Y los discípulos, como algunos quizás pueden pensar, no eran personas filosóficas que habían estudiado en la Academia de Atenas ni a los pies de Gamaliel. No habían estudiado en la Universidad Pontificia ni tampoco en la Complutense de Madrid. Ellos eran personas de campo. Ellos eran personas, no voy a decir toscas, pero sí como tú y como yo, normales, no dedicados al estudio ni a la filosofía. Pero personas que cuando estuvieron caminando con Jesús, Jesús les despertó algo que ninguna filosofía ni ningún ser humano les habría podido despertar. Este hombre hablaba de tal manera y hablaba cosas que rompía todos sus esquemas. Y no solamente hablaba, hacía cosas por sus semejantes y milagros que estaban más allá de su comprensión. Y en su corazón se preguntaban, ¿quién es este? ¿Quién es este Jesús? Los mismos familiares estaban hasta confundidos con quién era Jesús. Parecía como que Jesús no encajara dentro de sus sistemas religiosos. A veces me pregunto por qué Jesús reclutó para su causa en su mayoría a personas no ilustradas. Si yo tuviera que inventar una religión, cosa que no voy a hacer, pues quizás me iría, no sé, a la Universidad de Filosofía, donde se supone que hay gente muy ilustrada y muy entendida de todas estas cosas, y les diría, bueno, ¿qué os parece? Vamos a intentar coger algunas verdades espirituales pues interesantes que comparte toda la humanidad y vamos a idear algo para que las personas tengan un motivo para vivir y una ilusión y una esperanza. Pero Jesús no fue a la universidad a reclutar esos personajes. Los reclutó de la calle, de personas que algunos de ellos no sabían ni leer ni escribir. Y me pregunto, ¿por qué lo hizo Jesús? Porque estas personas no eran tan fáciles de convencer como a nosotros nos parece. Nosotros pensamos que esas personas pues eran crédulas, pero no lo eran. Eran más difíciles de convencer que tú y yo. En la historia que nos comenta Lucas al principio de su Evangelio, Lucas 1:4, vamos a leerlo. Dice Lucas, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas,
tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas de las cuales has sido instruido. Y esto no fue escrito 300 o 400 años después de los hechos de Jesús. Fue escrito, los evangelios y las cartas están escritas entre 50 y 90 años después de Cristo. Un periodo en que muchos estaban vivos y podían corregir realmente lo que se estaba diciendo. Y Lucas es un historiador que ha realizado su investigación histórica, ha leído los textos relevantes, ha buscado testigos oculares, los ha escuchado y está intentando darnos un relato ordenado de las cosas que han sucedido y se han cumplido entre nosotros. Y este no es el modo en que hablan los creadores de mitos y de leyendas. Estos empiezan con esta frase, érase una vez, o en una galaxia muy lejana. Este hombre está hablando de cosas que ocurrieron de verdad. Si yo me pusiera a escribir sobre la muerte de Carrero Blanco, ¿quién ha oído hablar de Carrero Blanco? Poquitos, un 5%. Bueno, murió hace 50 años y murió de una manera, tuvo un atentado 3 años antes de la muerte de Franco, era otro periodo de nuestra historia. Si investigara los hechos ocurridos, después de leer las revistas, los periódicos y conversado con los testigos oculares y llegara a una conclusión, diríamos que estoy escribiendo un libro de mitología, de leyenda, que no tiene nada que ver con los hechos históricos que ocurrieron. No podríamos decir eso, ¿no? Porque había testigos, había personas que podrías comprobar estos hechos. Esto mismo es lo que hizo el apóstol Lucas, que no era apóstol. Más bien te dirían, bueno, eres un chico que se ha preocupado en investigar, eres un chico responsable en investigar las cosas, ¿no? Y esto es lo que hace Lucas con la historia. El lenguaje del cuarto evangelio que hace el apóstol Juan, su manera de expresión se ha dicho que es más espiritual que los otros evangelios. Este evangelio fue escrito un poquito más tarde que los sinópticos. Y quizás hay una reflexión más profunda sobre la realidad de Cristo. Y esto quizás dio pie a ciertos grupos a irse desvinculando de esa realidad histórica de Jesús. Y Juan tiene que escribir en sus comunidades contra ese peligro que se estaba cerniendo sobre estas iglesias. Empezaba a surgir una idea gnóstica donde para ellos el cuerpo era algo malo y no podían aceptar que Dios hubiera tomado un cuerpo porque consideraban que el cuerpo era malo. No podía ser. De alguna manera Dios podía tener una apariencia, pero no un cuerpo real en la persona de Jesús. Y el apóstol tiene que exhortar de una manera clara a estas comunidades. El que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no conoce a Dios. No ha entendido el Evangelio. De ahí que Juan emplee términos, como hemos leído, de oír, ver, palpar. ¿Qué nos está diciendo estos términos? ¿Cómo captamos nosotros la realidad que nos rodea? Pues a través de nuestros sentidos, ¿no? ¿Cómo yo sé que estáis vosotros aquí? Porque os veo. Oigo un pequeño murmullo, muy poco, pero os veo. A algunos les he saludado, les he tocado. Os puedo contemplar y ver esta realidad delante de mí. Por tanto, el apóstol Juan, ¿qué es lo que dice? Lo que desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Esto no era una ilusión, no era una fantasía, como algunos podrían pensar.
El mismo apóstol Pablo, cuando habla de la resurrección en 1 Corintios 15, 6, dice, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales, dice, muchos aún viven y otros ya duermen. Es decir, tú puedes comprobar y hablar con esas personas y preguntarles qué sucedió, porque los hechos estaban muy cerca de cuando se empezaron a escribir estos escritos. Pero los cristianos no leemos las Escrituras solamente como si fuera un libro de historia. No lo hacemos simplemente para informarnos, como cualquier otro libro, ¿no? Sino la leemos porque hay algo ahí trascendente, hay un mensaje trascendente para cada uno de nosotros. Si yo investigo la muerte de Carrero Blanco, como antes hemos hablado, o la vida de Napoleón, o la de cualquier otro personaje histórico, eso puede estar bien para aumentar mi conocimiento de la historia. Pero ¿en qué cambia mi vida eso? ¿Cambia mi vida de verdad? ¿Me produce paz? ¿Me da convicción de que mis pecados han sido perdonados? ¿Me da esperanza? ¿Es capaz de cambiar la manera en que yo me percibo a mí mismo, la manera en que yo percibo a Dios, la manera en que yo percibo al mundo? ¿Y es capaz de afectar a mi vida de tal manera que me transforma, de tal manera que las relaciones con mis semejantes cambian? Pues no. Conocer la vida de estos personajes simplemente engorda un poco mi capacidad para conocer un poco la historia, pero nada más. Dice Juan, testificamos y os anunciamos la vida eterna. Os anunciamos la vida eterna. Juan nos está diciendo que esta vida que ha sido manifestada, que hemos oído, que hemos visto, que hemos contemplado, que Jesús nos trae vida eterna. Más tarde, en 1 de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis, o para decirlo en términos negativos, para que no ignoréis, porque la ignorancia en relación a la palabra de Dios no es buena, sino para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Pero ¿de qué vida está hablando Juan? Uno de los últimos libros de Juan Luis Arzuaga, no sé si habéis oído hablar de él, a veces tiene un programa en televisión. Él es un paleoantropólogo español que es catedrático de paleontología en la Universidad Complutense de Madrid y está vinculado un poco a Atapuerca. Esto suena, ¿no? Él ha escrito un libro que ha sido un bestseller titulado Vida, la gran historia. Es un libro que me he leído. En él hace un recorrido de la vida en la Tierra. Pero cuando habla de la vida, se refiere a un concepto biológico, un concepto físico-químico. No está hablando de lo que Juan nos está queriendo decir, de esa vida eterna. Es evidente que para un naturalista materialista solo existen conceptos biológicos para definir la vida, así como también la muerte. Pero en algo estamos todos de acuerdo. La vida es un don precioso. Y la prueba es que nadie quiere morirse. Desgraciadamente algunos sí. Cuando están en las garras de la depresión y en circunstancias tan difíciles, algunos desean morirse, pero no porque no amen la vida, sino porque el sufrimiento les lleva a ello. La historia de la medicina se puede resumir como el intento de alargar la vida todo lo posible en las mejores condiciones. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Más o menos. Seguramente que podríamos añadir más. Y esto es algo loable, es algo admirable, es algo que podemos estar agradecidos, porque nos beneficiamos de esto. Si yo estoy aquí, pues a lo mejor es por estos conocimientos que Dios ha dado y me han ayudado a poder sobrevivir
en situaciones de mi vida en que a lo mejor si no hubiera habido, pues no hubiera salido adelante. Yo a los 20 años tuve un ataque de apendicitis, y la apendicitis, que hoy es como quitarte las anginas, hace 200 años se moría la gente. ¿Habéis oído hablar del cólico miserere? Reventaban por medio. Y eran personas jóvenes. Por eso tenemos que estar agradecidos. Pero ya hoy incluso se empieza a pensar en la posibilidad de alargar la vida, si no de una manera indefinida, sí en algo tan largo que a veces se le parece. Y a medida que vamos conociendo más los entresijos biológicos y fisicoquímicos de la vida, nos vemos más capaces de controlarlos y hasta de manejarlos a nuestro antojo. Evidentemente esto ha generado mucha polémica, ¿no? Por un lado están los superoptimistas que ven que esto se puede lograr pronto, aunque no definen este pronto, y por otro lado están los pesimistas, los realistas, digamos, que ven en todo esto una ilusión y una fantasía, y que lo más probable es que nos carguemos el planeta antes de que pasen todas estas cosas. Pero ¿a qué se refiere Juan cuando nos está hablando de la vida eterna? Si leemos tanto el Evangelio como las cartas de Juan, vemos que no se está refiriendo precisamente a esa vida biológica que antes hemos comentado. Nos está hablando de otro tipo de vida. Y vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 3. Porque la mejor manera de definir el concepto es con las historias que nos comenta la misma Biblia. En el capítulo 3 Jesús tiene una conversación con uno de los principales fariseos que se llamaba Nicodemo. Y Nicodemo acude a él porque había visto en Jesús a alguien especial. Hacía cosas y decía cosas que a él le dejaban intranquilo. Sí que él estaba convencido de su religión, de su tradición, pero Jesús le desmontaba un poco todo esto. Y él tenía esa cosita ahí que no podía quedarse sin ella. Y nos dice que acude a Jesús de noche. Siempre me llama la atención que acuda de noche, pero cuando vamos de noche a un sitio a veces es que no queremos que nadie nos conozca, ¿no? O no nos reconozca mucho. Y en aquella época que no había tantas luces como hay hoy en día, la gente pues no se conocía tan fácilmente por las noches. Quizás no quería que sus colegas le vieran acercarse a Jesús. Eso pues no molaba mucho entre ellos, ¿no? Era como decir, hombre, tú también estás creyendo a ese Jesús que dice y hace estas cosas, te han embaucado, te han engañado también. Y entonces él de alguna manera se protege en la noche para decir, bueno, pero yo tengo una inquietud y quiero hablar con Jesús. Pero es curioso que este miedo que él tenía, a veces creo que también existe en muchas personas hoy en día. Bueno, creer en Jesús, eso es muy anticuado, hombre. Estamos en los tiempos modernos, vivimos en los tiempos, en el siglo XXI. ¿Qué me dices tú de la religión? Esto es algo pasado ya. Para los viejos, perdón por los viejos, para los niños, para los que no pueden apoyarse en otra cosa y necesitan el bastón de la religión para andar por la vida, ¿no? Nadie quiere identificarse con ese tipo de personas, ¿no? Nos creemos fuertes, seguros, sabios en nuestra manera de pensar. Y de alguna manera nos acercamos a Jesús un poco también que no nos vean mucho. Mira que si nos ven entrar aquí, ¿qué pensarán? Pues que también nosotros aceptamos estas cosas que cuentan ahí. Jesús, sin preámbulo ninguno, le suelta así a Nicodemo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta palabra deja un poco descolocado a Nicodemo, ¿no? Él quizás iba con muchas preguntas y de pronto le suelta a Jesús esto. Él estaba pensando en categorías biológicas y de pronto le dice Jesús, te es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y claro, él le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Esto es una imposibilidad, ¿no? Una pregunta que cualquiera de nosotros hubiéramos hecho, ¿no?
Pero Jesús al responderle cambia de plano y de categoría. Nicodemo se preguntaba en categorías biológicas, pero Jesús está pensando en otra cosa. Y le responde: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y lo que le pasó a Nicodemo es lo que nos pasa a nosotros y al hombre moderno. Tenemos un pensamiento horizontal y materialista de la vida, exclusivamente biológico, físico-químico, como dirían algunos. Por eso estas palabras que desconcertaron a Nicodemo también nos desconciertan a nosotros. El hombre moderno parece que ha borrado la trascendencia y la verticalidad de su vida. Pero el hombre moderno sigue buscando. Jesús se define como vida que da y porta vida y da vida. Y es evidente que nuestra vida biológica, la que disfrutamos ahora, para muchos no es esa vida, entre comillas, que quizás soñaron cuando eran jóvenes. Porque la vida, todos sabemos, no es un camino de rosas fácil, donde caminar, incluso con los pies descalzos, se nos hace muy satisfactorio, sino que hay muchas esquinas, muchos recovecos, muchas circunstancias difíciles. Y a veces incluso nuestras malas decisiones, el egoísmo en el que estamos arraigados, esas expectativas frustradas, la enfermedad y finalmente la muerte, deja el concepto este de vida un poco, digamos, con un color distinto. La Biblia lo define como el pecado, es decir, no haber dado en el blanco. Por eso hay cierto grado de regusto en nosotros. Y no es precisamente que podamos llamar vida de esta manera para muchos que viven en circunstancias realmente difíciles. Pero nosotros normalmente vinculamos vida a la felicidad, a un buen vivir. De ahí la expresión que cuando estamos bien decimos, esto es vida. ¿Lo habéis dicho en alguna ocasión? A lo mejor estando de vacaciones, ¿no? Sentados ahí mirando a la playa con un daiquiri o una Coca-Cola. Esto es vida, ¿no? Pero es como un flash, ¿no? Después le viene a la mente uno que la semana siguiente tiene que empezar a trabajar, o que le llaman por teléfono y que tiene un familiar enfermo, o cualquier cosa. Jesús en una ocasión en Juan 10:10 dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Evidentemente la vida de la que está hablando Jesús no es exclusivamente esa vida biológica, que también viene de Dios. Es una vida que no está sujeta a los vaivenes de esta vida. Es una vida que viene de Dios, que Dios te la da como un regalo, porque está anclada en Dios. Es una vida espiritual para hombres y mujeres espiritualmente muertos. Una vida que sobrepasa los límites de la muerte y con ella la servidumbre a la que estábamos sometidos. Y es cierto que los momentos que vivimos ahora no son fáciles. Como alguien diría, vivimos en una tensión dialéctica entre el ya y el todavía no, como dirían algunos teólogos, entre el indicativo y el imperativo, entre la realidad que vivimos y la esperanza que nos espera. Y esta tensión nunca se va a acabar. Algunos piensan que esta tensión nunca se va a acabar hasta que estemos en casa con nuestro Señor. Mientras tanto, aquí, hermanos, tendremos luchas. A veces dudas, y tendremos que tirar de la fe, de la esperanza, de la entrega e incluso del sacrificio. Hay cristianos que han pensado que cuando Jesús hablaba de la vida en abundancia,
Piensa que todo le iba a ir bien en la vida. Tendrían buena salud siempre hasta los 80 y tantos o 90 años, una buena casa, un coche, un trabajo. Todo lo que necesitamos para una buena vida. Pero esto no es lo que dice Jesús, o por lo menos no es lo que vemos en los evangelios. Dice Jesús, si a mí me han perseguido, vosotros viviréis tranquilos, no os desesperéis, que a vosotros os tratarán como a reyes. ¿Dice esto? ¿Qué dice? Si a mí me han perseguido, no esperéis otra cosa de vosotros. A vosotros también os perseguirán. Si a mí me han malinterpretado, con vosotros os pasará lo mismo. Si a mí me han aborrecido, a vosotros también os pasará. Por tanto, no seamos ingenuos. No esperemos simplemente alfombras. No esperemos flores a nuestros pies constantemente. La vida es un don de Dios. No menospreciemos, como hacían los agnósticos, el cuerpo como algo malo. Seamos agradecidos, cuidemos nuestra vida, cuidemos nuestro cuerpo y demos gracias a Dios por ello. Pero sabemos que tiene fecha de caducidad. Y miro a personas que dicen así porque lo han comprobado a su alrededor fácilmente. ¿Quién no tiene un ser querido que ha marchado? Todos quisiéramos que se quedaran, pero se van. Algunos tarde, pero otros pronto. En estas Navidades, el 24 de diciembre, un primo mío que vive en Suiza, le comunicaron que su hijo de 24 años, no le comunicaron, ya sabía que hacía 2 o 3 días apareció un tumor cerebral que no sabían cómo había salido y una vida de 24 años desapareció en 3 días. El 24 de diciembre murió y nos lo comunicaron. Pero esto pasa. Mi abuelo, que no era dado a filosofar, decía, de los jóvenes mueren algunos, pero de los viejos no queda ninguno. Partiremos de aquí. Aquí no tenemos ciudad permanente. Por tanto, como cristianos tenemos que tener una visión más amplia de nuestra vida. Nuestra vida no simplemente es un concepto biológico. Dios nos ha dado una vida que sobrepasa, una vida que viene de Dios. La vida nos genera en muchas ocasiones contrariedad. Parece que no cumple en muchos momentos nuestras expectativas, ¿no es cierto? Tenemos tan grandes expectativas y que a veces se ven frustradas una detrás de otra. Ponemos tantas expectativas en nuestro trabajo, en nuestros hijos, incluso en nuestra pareja, ¿no? Pero siempre hay un regusto, ¿no? Nunca cumplen aquello que nosotros desearíamos totalmente, ¿no? Y tenemos que acomodarnos a lo que hay, ¿no? Nuestros hijos no son perfectos, nuestro trabajo no es perfecto y nuestra pareja no es perfecta. Pero es que nosotros tampoco lo somos. Tampoco hemos cumplido las expectativas del otro. ¿O pensáis que sí? No os engañéis. Ninguno lo hacemos. Siempre nos quedamos en números rojos. ¿No es cierto? En esta vida nos genera en muchas ocasiones, como hemos visto, contrariedad y parece que no cumple nuestras expectativas. Que cuando más exprimimos la vida, nos queda siempre como un pocillo ahí, como el pozo este del café, que no sabemos qué hacer con él. Y es que la vida alejada de Dios no es que no se pueda disfrutar. Mucha gente no cree en Dios y, bueno, aparentemente parece que disfrutan, ¿no? Pero acaba generando en muchas ocasiones frustración. Quizás no te lo cuentan, pero lo saben. Su vida es una vida
La vida que Dios nos ofrece es una vida que nos reconcilia con Dios, nos trae perdón a nuestras vidas, nos trae reconciliación con Dios, reconciliación con nuestros semejantes. Nos invita a compartir la intimidad con Él, su amor, y es algo que es para siempre. No caduca. Qué bueno, ¿eh? ¿Cuántos queréis comprar algo que nunca caduca? No caduca como nuestro cuerpo y nos da fuerza para superar todas las contrariedades que la vida aquí en la tierra nos puedan sobrevenir. El apóstol Pablo lo dice en una frase que a veces se malinterpreta, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero lo que está diciendo es que en todas estas circunstancias, aunque yo en mí mismo no tengo fuerzas para afrontarla, en Él, en Cristo, tengo la fuerza. ¿En quién me apoyo? Mis habilidades a veces llegan hasta aquí, pero no llegan más, porque no puedo hacer más. Hay circunstancias de la vida que se me escapan. Por mucho que me preocupe si va a llover o no va a llover, depende de ti que llueva o no llueva. Lo único que puedes hacer es abrigarte si hace frío y sacar el paraguas cuando llueve. Eso sí que depende un poco de ti, pero lo demás, la mayoría de las cosas no depende de nosotros. Y la gente está preocupada justamente por esas cosas que no dependen de nosotros. Yo a veces a mis pacientes les tengo que decir, bueno, haz lo que está en tu mano, porque nuestra tendencia es a preocuparnos por las cosas que no dependen de nosotros y a querer cambiar las cosas que nosotros no podemos cambiar. Dios nos ayuda a vivir en paz, porque nuestros pecados han sido perdonados por su gracia, y no a vivir en una continua pelea con nuestros semejantes. Ellos no son nuestros enemigos, son, como diría alguno, nuestro campo de trabajo, donde tenemos que mostrar con nuestra vida aquel Dios de amor en el que creemos. Y esto es lo que le está queriendo también comunicar el apóstol Juan. Bueno, sé consecuente. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, dice, es mentiroso. El razonamiento es lógico, pues el que no ama a su hermano, a quien ve, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si tú quieres tener un test para saber si realmente crees en Dios o no, pues hazte esta pregunta, ¿no? Dice, nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Este año tenemos un reto que, como decía nuestro pastor Josué, es una imposibilidad. Amar como Cristo amó. La verdad es que yo me arrugo, me quedo pequeñito. Porque amar como Cristo amó, de esta manera que Cristo amó, pero no nos tenemos que arrugar. Tenemos que humildemente ponernos delante de Dios y decir, Señor, ayúdame. Ayúdame a perdonar como tú has perdonado. Ayúdame a soportar a aquel que es tan difícil como tú me has soportado. Ayúdame a cuidar a aquel que quizás creo que no debiera de ser cuidado como tú nos has cuidado a nosotros cuando no teníamos nada de atractivo para que tú nos cuidaras. Y esto es todo un reto que tenemos este año como iglesia. Aunque simplemente pudiéramos subir en este camino del amor un par de peldaños, ya sería todo un logro. Porque estamos sumidos en nuestro egoísmo, mirándonos completamente nuestro ombligo y nuestras necesidades sin abrir nuestros ojos a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y eso es lo que el apóstol Juan nos está queriendo decir con la palabra comunión, koinonía. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
Koinonía significa tener algo en común. ¿Y qué tenemos en común nosotros? Miraos los unos a los otros. ¿Qué tenéis en común? ¿Vais a la misma universidad? ¿Sois todos doctores, profesores? ¿Os gusta el golf, el tenis, el fútbol? Seguramente si miráis, a lo mejor no nos parecemos en nada o en muy pocas cosas. Es decir, si yo tuviera que jugar al tenis, no tengo ni idea de jugar al tenis, pero a lo mejor me iría a buscar a otra persona, porque no sé si encontraría aquí a alguien. Pero tenemos algo en común. ¿Qué es lo que nos une? Cristo es lo que nos une. Dice Hechos 2:42, y perseveraban los primeros cristianos en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La comunidad cristiana no es una asociación transitoria de personas que comparten ciertas simpatías sobre un hecho filosófico o una causa común. Y tampoco es una academia donde hemos llegado a un consenso intelectual sobre Dios o sobre cualquier otra cosa. La comunidad cristiana es comunión en Cristo, es una experiencia, es compartir esa vida que Dios nos ha dado en Cristo y que está fundamentada en la fe y en la doctrina de los apóstoles. La comunidad cristiana, por tanto, no es meramente una experiencia horizontal, que lo es. Por eso estamos aquí. No es simplemente un fenómeno social, que lo es también. La comunión cristiana es triangular, ha dicho alguien. Es mi vida en comunión con Cristo, tu vida en comunión con Cristo y mi vida en comunión con la tuya. Eso es lo que nos une. Donde no está dicha relación con Cristo, tal comunidad es insostenible y desaparecerá. Si no es este nuestro fundamento, se evaporará. Y nadie ha dicho que esta comunión en la práctica sea fácil. La convivencia nunca es fácil. Ya decía un autor francés, el infierno son los otros. No sé si habéis escuchado esta expresión. Siempre son los demás. Si los demás cambiaran y nos hicieran la vida más fácil, sería maravilloso. Pero es que nunca me dan lo que yo espero y nunca cumplen mis expectativas. ¡Qué infierno son los demás!, ¿no? Pero es que resulta que yo también soy un infierno para ellos. Porque tampoco hago lo que me corresponde, ¿no? Es por eso que necesitamos un ingrediente muy importante para mantener esta comunión. Y Juan es lo que enfatiza en esta carta y lo que vamos a ir viendo. Un adhesivo que nos una. Y no es fácil. ¿Cuántas veces quisiéramos echar a correr, no? Porque a veces hay momentos difíciles que ni nos tragamos a nosotros mismos, perdonadme la expresión. No nos aguantamos ni a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a aguantar al que tenemos al lado? Bueno, que Dios tenga paciencia con nosotros, ¿no? Cuando me veáis que no me aguanto a mí mismo y que no os digo nada, no os refunfuñéis ni os pongáis mal. A lo mejor que estoy pasando una situación que yo ni yo mismo me aguanto. Tened paciencia. Y no es fácil tener paciencia, ¿no? Esperar no es fácil. Perseverar no es fácil. Son virtudes de antaño. Ahora lo queremos todo y ya. Cogemos el móvil y ¿quién espera más de unos segundos para que la noticia salga? ¿No? Las relaciones, ¿cómo son ahora entre los jóvenes? Leía un artículo que ya están tan perdidos que ya no saben lo que es una relación. Ya no saben lo que es una relación, lo que es una convivencia con una persona. Es triste en lo que hemos caído. Termina el apóstol: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido.